Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal, amigos todoterreno? Nuevamente estamos acá para poder tratar un tema más que interesante, un tema que yo creo que todos hemos sido en algún momento atrapados por él. Aunque confiamos en el Señor y sabemos de que nos apropiamos de su palabra y de sus promesas, hay momentos en la vida donde nos sentimos atropellados por esto. Eduardo. ¿Qué te atropella, Carlitos? Cuéntanos. Muchas veces me atropella la ansiedad, Eduardo. Realmente la palabra nos enseña que por nada estéis afanosos. Pero lamentablemente en nuestro día a día hay situaciones que nos atrapan en esto. A veces es demasiadas tareas o a veces no sabemos cómo resolver tareas y eso nos va llevando en una espiral descendente. Yo creo que lo más complicado es que nosotros logremos como un equilibrio en nuestra vida para poder vencer cada una de estas situaciones, porque así como hablaba Carlitos que la ansiedad nos está llevando a ciertas situaciones, también podemos ver de que la ansiedad no solo es eso, no solo se queda ahí, sino que también nos ocasiona taquicardia, nos ocasiona ciertos miedos. O sea, ya cuando empezamos a ver todo esto, decimos qué tan complicado va a estar. Pero hoy tenemos un invitado especial y quisiera yo decirle que pase aquí con nosotros. Se llama Luis Mesa. Tengo la bendición de que es mi amigo, y no solo mi amigo, sino es mi socio en una de las empresas. Y el Señor nos ha llevado a conocernos mucho y a tener una buena relación en la cual hemos podido estar en momentos difíciles de cada uno. Y quiero pedirle a Huicho que pase aquí adelante. Pero también es mi amigo, amigos todoterreno. Es amigo de los dos. Que no me venga a presumir, Huichito. Sí, bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es un privilegio estar acá. Yo soy fiel oyente de los podcasts, por lo menos de la primera temporada, y ahora que la bendición que estamos en video. Y la verdad es de que después de haber visto todas las celebridades que ustedes traen, hoy sí veo de que como estamos aquí en confianza, de que ya humanizaron más el podcast y me invitaron a mí. Entonces qué gusto poder estar acá. Nuestro primer mortal de la segunda temporada. Así es. Nuestro primer mortal. Bueno, y entrando ya en el tema, Huicho, contanos quién sos, qué haces y cómo va tu vida. Bueno, la verdad es de que sé de que también hay un factor donde debemos dar a conocer, y la verdad es de que si yo digo quién es Luis Mesa, la verdad es de que es un poquito complejo, pero si yo veo atrás de mi vida, yo puedo decir, bueno, o sea, tal vez soy una persona que la misericordia de Dios ha alcanzado, y la verdad es de que tengo la bendición de haber conocido al Señor, y creo de que eso es algo que transformó totalmente mi vida. Pero fuera de todo eso, pues sirvo en una iglesia, somos empresarios, es padre de familia, me gusta también todo el tema de deporte. Entonces me unen muchas actividades en el día a día que al final de cuentas describen la persona que soy. Y para mí es un gusto, para personas que no me conocen, poder conocerlos también a ustedes. Pero te quedaste corto en el detalle de todo lo que haces. Contanos cómo llevas ese manejo de tu vida entre que en la mañana venís y te vas a la bicicleta, en la tarde, en el día a la empresa, de ahí en la tarde a dar clases. O sea, ¿cómo te pasa todo el día en todo esto? Bueno, sí, para poner un poquito más en contexto, soy diseñador gráfico de ocupación, pero soy mercadólogo de profesión. He tenido la bendición de poder darme de la universidad. Y la verdad es que a veces personas miran mi agenda y pareciera que está inmersa en un montón de actividades, que como decías, ¿verdad? La bicicleta, que la empresa, la familia, la iglesia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final creo que son actividades que me mantienen ocupado, y hoy que vamos a hablar de la ansiedad, creo que al final es una de las armas que también podemos tener, ¿verdad? El manejar muchas actividades nos hace que nuestra mente se pueda distraer mejor y se pueda ocupar en otras cosas. Pero ¿cómo lo logro manejar? Creo que también en sociedad con mi esposa, la verdad. Yo creo que cada actividad que yo mezclo en mi vida, también le pido a ella como que el apoyo, porque si yo voy en la bicicleta, por ejemplo, pues obviamente la ausencia del padre en casa está, ¿no? Entonces esa parte la tiene que suplir mi esposa. Entonces creo que al final de cuentas cada una de las actividades en común acuerdo con mi esposa creo que las podemos llevar. Qué interesante. Y Huichito, como en confianza te decimos, este tema de la ansiedad, pues como hablamos, a todos nos va atropellando. Yo sé que mis amigos todoterrenos se van a sentir identificados en algún momento porque toca la puerta. Ahora, tú nos has contado que has tenido
cierto encuentro con el tema de la ansiedad o has padecido en algún momento esto de ansiedad. Y para nuestros amigos que no tienen muy claro el concepto, Wichito, cuéntanos, ¿qué es en realidad la ansiedad? ¿Para ti qué es? Bueno, la verdad es que sí he tenido crisis en mi vida, y lo curioso de todo eso es de que a partir de ser cristiano, ¿sí? Pareciera de que esas son cosas que a un cristiano no le puede pasar, pero después de ser cristiano pues he tenido como unas 4 crisis de ansiedad donde realmente casi me he agotado. Pero sí, contestando tu pregunta, Carlitos, la verdad es que para mí una definición de ansiedad, por ejemplo, es un miedo extremo. Porque cuando tenemos un miedo, naturalmente nosotros reaccionamos ante ese miedo. De repente reaccionamos con un susto y de repente así como que en estado de precaución, ¿no? Pero la ansiedad para mí es la evolución del miedo, porque regularmente también reaccionamos de esa misma forma, pero a veces no es porque algo que estamos viviendo, sino que son por cosas que quizá ni siquiera vayan a pasar, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿sí? Un miedo extremo, pero que pensando de que pueden suceder cosas que muchas veces no suceden. Y por lo regular, yo leí un poquito sobre este tema de la ansiedad y cómo va en una espiral descendiente, porque empieza de solo un pequeño miedo que, como tú bien lo dijiste, no sé si tú sabías, Eduardo, que el miedo en realidad bajo control es bueno, porque el miedo te alerta sobre algo, ¿verdad? O sea, no tiene que ser precisamente malo, porque te va alertando. Si tú tienes un poco de temor porque se acerca algún desconocido, pues tú estás más alerta y pendiente, ¿verdad? Que estar confiado y tal vez ser víctima de un asalto o de un golpe, qué sé yo. Ahora, el tema de la ansiedad es cuando pasamos a esa grada. Ahora, para que nosotros logremos entender, que hoy nos estás iluminando con este tema y nuestros amigos todoterreno, cuéntanos algo, alguna experiencia que tú nos puedas decir con respecto a la ansiedad y cómo la lograste manejar, o si no la lograste manejar, que nos cuentes. Bueno, el hecho que esté acá con ustedes creo que ha sido un fruto de lo que Dios también ha dado la bendición de poder salir de esas crisis. La verdad es que todo surgió desde muy pequeño. Yo tenía muchos sueños, pesadillas específicamente. Yo soy de una familia donde solo estuvo mamá, estuvo ausente papá toda mi vida. Entonces, que en su momento yo creí que no iba a afectarme en mi vida, ¿no? Pero sí afecta mucho el tema de no tener a papá en su niñez. Entonces yo padecía mucho de pesadillas. Pero esas pesadillas el enemigo las utilizaba como para poder tener ese veneno dentro de mí. A veces venía ese sueño, esa pesadilla, ¿sí? Y yo regularmente, como una reacción natural al miedo, yo salía corriendo con mi mamá a abrazar y todo. Y yo cuando sentía la protección de mamá, pues definitivamente la ansiedad bajaba, ¿no? Esas eran como que crisis muy pequeñas que yo vivía de niño, ¿no? Pero ya cuando fui grande, fui creciendo y entonces ahí me di cuenta de que la ansiedad, pues en esa espiral que mencionabas descendiente, puede llegar a un extremo totalmente de paralizarlo a uno, ¿no? O sea, de estar así con ese temor angustiante, sudás, te querés mantener, por ejemplo, en la cama. A veces la ansiedad te provoca de que querés estar mejor en cama, mejor encerrado, en la oscuridad, alejado de todas las personas. Inclusive la ansiedad puede llegar hasta ciertos puntos, por ejemplo, de pensar en temas de suicidio, pensamientos de ese tipo. La verdad es que es una batalla mental la que uno vive en tema de ansiedad, que uno totalmente lo paraliza, ¿no? Pero definitivamente, así como les puedo decir de que también siendo cristiano he vivido con eso, pues también he sabido de que la solución es a través de ser cristiano, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes, así como buenos hombres que somos, hombres todoterreno, les ha pasado de que cuando a veces uno tiene un dolor, una sensación, una posible enfermedad, nosotros, yo no sé si por ser hombres y a veces somos un poquito tacaños quizá, nosotros no somos de aquellos de que tenemos un dolor y vamos al doctor, por ejemplo. Entonces yo, por lo mismo de que yo no soy de esos que evitan mucho ir al doctor, yo decía que realmente la solución de estas crisis de ansiedad no lo podía encontrar yo un médico. Posiblemente hay un apoyo, nunca lo experimenté. Bueno, sí experimenté el tema de ir a visitar a psicólogos y demás. No encontré ahí la solución a eso. Entonces yo me aferré realmente a Dios y a través de muchas de las cosas que creo que vamos a compartir a través de la palabra, yo pude salir, ¿verdad? Pero sí les puedo contar de que tal vez en mi vida he tenido unas 4 crisis de ansiedad donde he paralizado completamente, he afectado a mi familia, he afectado a mi entorno a través de ese miedo extremo del temor a la muerte. Específicamente el temor a la muerte es lo que me ha paralizado en muchos temas, que a veces entra en mi cuerpo y uno siente realmente cuando entra a su ser y eso explota a un punto de que totalmente te paraliza. Y solo una pregunta, permíteme. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con estos episodios de ansiedad que tú dices que estabas pequeño? Yo estaba muy pequeño, calculo estar como unos 6
8 años, regularmente cuando... yo siempre fui una persona muy activa, ¿no? O sea, siempre mantenía actividad deportiva y demás en el colegio, escuela y demás. Entonces, cuando era muy, muy pequeño, calculo yo que eran como unos 6, 8 años donde empezaba a aparecer las pesadillas. La verdad es que, por ejemplo, te puedo contar una de ellas, ¿verdad? Que fue la que creo que marcó mucho mi vida. Yo tenía el sueño donde yo estaba en una habitación totalmente oscura y en esa habitación había solo iluminado un suéter. Y en ese suéter sucede de que se estaba deshilando. Y entonces había una voz en mi interior que me decía, cuando ese suéter se termine de deshilar, tú te vas a morir. Entonces yo cuando miraba el suéter que se estaba deshilando, yo sentía que la muerte se aproximaba a mi vida. Entonces ese tipo de sueños son los que a mí me atemorizaban y eso como que ya de grande, obviamente ya llegó a otro nivel, ¿verdad? Y con todas esas experiencias que has tenido, creo que no sé cuántos de nosotros hemos tenido experiencias con la ansiedad. Yo de mi parte, pues, cuando me operaron, ahorita que empezó la pandemia, me recuerdo que era el 28 de febrero y tomamos la decisión de operar. Fue emergencia, el 13 de marzo estaban cerrando, yo con una operación gigante de emergencia y todo. Y nunca había sufrido ansiedad y de repente empecé a tener miedo a salir de la casa y me daba taquicardia, no podía respirar, o sea, nunca había sentido algo así. Me hicieron exámenes porque creyeron que algo malo había de la operación y me dijeron, mira, o sea, es mental, ¿verdad? Es algo que tenés que arreglar. Y yo le conté a ella y le digo, mira, tengo que ir al banco por algo que solo puedo hacer yo, pero lo pospuse como 3 semanas. Y cuando yo iba a agarrar el carro y salir de la casa, empezaba eso. Nunca había sentido ese sudor frío. Y creo que muchos de nosotros tenemos reacciones diferentes. Yo estaba sentado en la silla del banco y recuerdo que le decía, Señor, dame fuerzas, porque yo sentía que ya no podía respirar. Y decía, ¿en qué momento caigo aquí desmayado? Y nunca había habido una cosa así. Entonces, y la parte que conocí con vos, ¿verdad? Cuando estuvimos bien cerca en una crisis donde pasábamos días enteros hablando y viendo cómo ayudarte, y son cosas que uno no se explica, y creo que todos estamos vulnerables a eso. No sé si vos lo has vivido en algún momento, Carlitos. Fíjate que tal vez no lo he podido identificar como tal, como un ataque de ansiedad, más sí poder sentir cierto... Mira, básicamente es cuando tengo muchas tareas. Entonces mi cabeza está llena de tantas cosas que me paralizo y no hago nada porque no sabes ni por dónde empezar. Entonces eso me va creando ansiedad y entonces entra la famosísima procrastinación, ¿verdad? Porque entonces voy posponiendo todo para ir controlando como tal vez esos episodios de ansiedad. Y el tema con esto, amigo todoterreno, es que también tú nos escribas y nos cuentes si en algún momento tú has sentido este tema. ¿Por qué? Como tú lo decías, como cristianos uno hasta puede llegar a frustrarse de decir, pero si yo tengo al Señor en mi corazón, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y yo creo, recuérdate que las acechanzas del enemigo existen. O sea, el enemigo no nos va a poder tocar, yo estoy claro con eso, pero hay una acechanza. Recuérdate, la acechanza es algo premeditado, algo que si yo pudiera visualizarlo, me imagino el enemigo de lejos atacando nuestro corazón, dardeando nuestra mente con ciertas cosas de no puedes o tantas situaciones que a veces nos van estorbando. Ahora, yo de pequeño padecí unas crisis depresivas porque como lo hablábamos, amigo todoterreno, también te invito a que tú hables con el Señor y abras tu corazón. Sí. Los que crecimos sin papá, en el caso mío, pues por defunción, otros que estuvieron ausentes, uno no dimensiona el daño que es crecer sin papá. Y aunque nuestras mamás, yo no dudo que fue una labor preciosa y hermosa, hubo algo que faltó. Entonces ahí tenemos 2 retos, creo yo. Sí. Uno, como todoterreno, hacernos una retrospectiva para bendición y decir, ok, yo tengo ciertos trabones porque crecí sin papá. Y la segunda parte es, yo no puedo dejar que mis hijos crezcan sin papá. ¿Verdad? Claro. Y tal vez, amigo todoterreno, tal vez tú me vas a decir, qué bonito, pero yo ya lo oí muy tarde, ¿verdad? Porque yo pues ya estoy separado, yo dejé a mis hijos. Yo creo que nunca es tarde para ir a recuperar ese amor
e ir a recuperar esa responsabilidad, tal vez pues no vamos a juzgarte, no sabemos qué motivo te llevó a separarte, a divorciarte, pero regresar a conquistar ese corazón de los hijos que se hayan quedado, Eduardo. No, y como le hemos dicho siempre, el papá es el que define tanto a los hijos como a las hijas, ¿verdad? Entonces esa parte es bien difícil. Y para agregar, yo estaba leyendo un libro que se llama Emociones que Matan, donde la parte tuya que hablabas de que el enemigo nos ataca, también hay una parte nuestra donde nosotros no podemos controlar lo que está pasando y se nos sale de las manos. Y creo que esa es una parte fundamental donde nosotros queremos siempre tener el control de todo y la verdad es que no podemos. El único que tiene el control de todo es Dios. Y cuando nosotros dejamos todo en sus manos, las situaciones van a arreglar. Y creo que eso es parte mucho de lo que te ha tocado lidiar, Luis, y de que nos cuentes de qué forma has visto y lo has manejado y sobre todo como esas detecciones que has encontrado de cuáles son los puntos que te atacan. Bueno, la verdad es de que algo te puedo mencionar, por ejemplo, es de que a veces se me pregunta, por ejemplo, si la ansiedad, yo a mi punto de vista que lo he experimentado varias veces, si es algo mental o si es algo espiritual. Yo les puedo decirle que son las dos. Sí. ¿Por qué? Porque así como mencionabas el tema del control, uno desea ese control absoluto y más uno de hombre sufre mucho con eso de que uno quiere tener el control de todo, ¿no? Más sin embargo, uno debe despojar ese control y dárselo al Señor. Entonces, también, por ejemplo, cosas que te pueden ir afectando también puede ser los temperamentos. Lo miramos en los cursos de matrimonios con Carlitos también. Por ejemplo, yo soy de un temperamento melancólico, ¿verdad? Tengo ahí una pequeña dosis ahí de colérico y sanguíneo, pero mi principal temperamento es ser melancólico. Entonces, yo como mi personalidad también es muy dado a estar pensando mucho las cosas, ¿sí? Mucho de analizar y muchas cosas. Entonces yo realmente mi gran batalla en la vida, les puedo decir, es siempre en la mente, ¿no? Más sin embargo, como les digo, sí puedo detectar ciertas cosas que es a nivel espiritual que regularmente sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nosotros sucede que vamos en una cúspide buscando ciertas metas, ciertos objetivos. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo para el tema del deporte, por ejemplo. A mí me fascina mucho meterme a una carrera, a una competencia y demás, y eso a mí me mantiene mucho tiempo activo. Y de repente yo estoy con todo el objetivo de buscar, de lograr la meta que yo quiero tener, mejorar mi tiempo, mejorar la distancia y todo. Entonces uno empieza emocionalmente a subir. Pero ¿qué pasa? Que cuando termina hoy domingo, por ejemplo, es la carrera, por ejemplo, el lunes uno despierta ansioso. ¿Por qué? Porque estuviste emocionalmente hasta arriba y de repente se acabó todo y te venís para abajo. Entonces regularmente a veces uno tiene esos detectores de que cuando uno emocionalmente estuvo muy alto, después viene un bajón. Entonces es cuando más vulnerable uno se siente. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la última vez que yo estuve en crisis, yo la verdad es de que pasaban meses y no miraba yo la salida, ¿verdad? Y yo cristiano, yo leyendo la palabra, leyendo sus promesas y demás, y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, a veces mucho de lo que a mí me sirvió bastante para poder salir, por ejemplo, es que en la última crisis que yo tuve, las personas que me estuvieron ayudando me dijo, mira, fíjate, tengo un amigo que está pasando por una crisis. Y de repente me llama otra amiga, mira, fíjate que una chica está pasando por eso. Y yo estaba haciendo así como que me dijeron, mira, puedes ayudarlos, ¿no? Y yo entre mí, pero si yo estoy viviendo en este momento una crisis de ansiedad, estoy paralizado en este momento. Más sin embargo, yo les puedo decir de que realmente uno cuando está en esos momentos, uno sí debe pedir ayuda. Es sumamente difícil poder estar solo. Entonces yo vine y hice compañía a estas personas y Dios me da la bendición de no solo sacarme de esa crisis, sino que también poder apoyar a las demás personas. Consejos así muy prácticos que yo puedo decir: regularmente la ansiedad a uno lo encierra, lo encapsula, uno está ahí en su cama y no se quiere levantar, uno se tiene que forzar a poder hacer algo distinto. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me fascina hacer mucho deporte, ¿no? Y cuando estoy en crisis de ansiedad, resulta que no quiero hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obligarme a mí mismo a venir y decir, no, yo tengo que salir, aunque sea que no tenga ganas, no tenga energías, no tenga nada, yo voy. Y a través de esas actividades que uno va formando, regularmente la mente se va despejando un poquito de esa batalla mental, porque realmente es una batalla de pensamientos, de que al final de cuentas, como dice su palabra, al final uno tiene que pedirle a Dios esa paz para que Dios mantenga esos pensamientos en un punto de equilibrio,
donde nosotros podamos manejarlos. Y yo quisiera poder buscar aquí, voy a tomar la Biblia prestada, me gustaría que pudiéramos leer 2 versículos que para mí han sido mi arma fundamental en estas batallas de ansiedad. Y la primera está en Primera de Pedro 5:7. Y esa es una promesa de que la verdad es de que a uno se debe apropiar. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hablándose específicamente sobre Dios, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Y la verdad es de que ese es uno de los versículos que me sirvió bastante, pero la verdad es de que lo que he entendido también en el tema de ansiedad es de que es un proceso. En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo venir y confesar esta palabra y, Señor, aquí te dejo mi ansiedad, no puedo con ella, te la doy, Señor. Y de repente terminó la oración y la ansiedad se mantiene, ¿no? Entonces yo he entendido de que también las crisis de ansiedad es un proceso constante y que uno también debe tener paciencia. Pero el principal versículo que yo quiero leerles es Filipenses 4:8. Y ese es un versículo sumamente conocido, que para mí ha sido mi filtro, ¿sí? Como yo les digo, la ansiedad para mí es una batalla mental, una batalla de pensamientos que yo debo de ordenar. Y dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces para mí eso es un filtro para mis pensamientos. Y de repente digo, por ejemplo, les decía, en mi ansiedad, por ejemplo, es mucho el temor a la muerte. Y de repente llueven esos pensamientos de muerte y yo digo, Señor, pongo ese pensamiento en el filtro y digo, ¿realmente ese pensamiento viene de Dios? No viene de ninguno de los que acabo de mencionar. Entonces yo vengo y tengo que desechar esos pensamientos y apropiarme de las promesas de Dios. Sí, fíjate que viene a mi mente, mi esposa me molesta, porque a veces yo me voy a acostar, ¿no? Entonces yo estoy incluso a veces con los ojos abiertos o los ojos cerrados, según yo descansando, y mi esposa me dice, para ya la manía, ¿eh? Para la manía, porque me dice que la manía está dando vueltas y no descanso, ¿eh? Y efectivamente yo estoy pensando en varias cosas, el tener negocio, el ministerio, todo esto pues por mucho nos carga. Yo también quiero compartir un versículo que para mí ha sido bien importante cuando no puedo encontrar paz y está la manía dando vueltas. Está en Isaías 26:3 y dice, Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Sí. Yo creo que aplica, y amigo todoterreno, sí, te lo repito y te lo regalo, Isaías 26:3, Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Entonces cuando yo estoy atacado con diferentes tipos de pensamiento, incluso hasta nosotros los hombres con el tema de la pureza sexual, si estás siendo atacado con pensamientos, imágenes o cosas, decir, Padre Santo, toma mi mente, toma el control. Correcto. Y literalmente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno clama la presencia del Señor, empiezas a sentir como el Espíritu Santo empieza a llenar y empieza a llenar y empieza a dar paz. Sí. Y aparte de eso, muchas veces el problema sigue ahí, pero la paz con la que lo estamos agarrando, creo que es donde el Señor como que quiere llegar al punto de encuentra la paz en mí y yo te lo voy a solucionar. Y si no, Él te va a dar la salida. Es que sí, junto con la prueba va a dar la salida, pero no es fácil, Eduardo. Creo que una de las partes principales es recordarnos de que cuando Jesús se fue, dijo que iba a venir, iba a estar con nosotros alguien que iba a darnos todo, que es el Espíritu Santo. Y creo que cuando nosotros comprendemos eso, nos ayuda mucho con la ansiedad, porque vamos a entender de que realmente no estamos solos, no estamos solos luchando, no estamos solos peleando, aunque nosotros nos miremos solitos y no logremos ver al Espíritu Santo, pero en algún momento Él nos va a hablar y nos va a consolar. Y creo que eso es algo a lo que nosotros tenemos que invitar a los amigos todoterreno, a que realmente lean su palabra y comprendan de que el Espíritu Santo está ahí para nosotros y va a estar para siempre y nos va a acompañar y nos va a ayudar en estos momentos. No sé, Luis, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están pasando por ansiedad? Que vos nos dijeras como algunas cosas que te has dado cuenta y cómo nosotros también algunos tips de qué no hacer, ¿verdad? Porque también uno con el afán de querer ayudar tal vez queda mal, ¿verdad? Sí. Entonces tú que nos cuentes qué espera una persona bajo ansiedad, qué esperaría recibir. Ajá, correcto. Bueno, yo creo que lo primero que nada es sumamente complejo en el sentido de que es difícil poder apoyar, por ejemplo, a alguien
que está sufriendo una crisis de ansiedad si realmente uno no la ha vivido, no la ha experimentado. Es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque regularmente, por ejemplo, a mí me pasa cuando pasé crisis de ansiedad y mi esposa por su temperamento, de repente le digo, mira, fíjate que estoy en una crisis de ansiedad. Y de repente, pero ¿qué te pasa? O sea, no, hombre, deja de pensar en eso, hace otra cosa. Y ella lo ve muy práctico, ¿va? Pero yo en ese momento digo, no. Y yo creo que lo primero que uno necesita cuando uno está en una crisis de ansiedad es saber escuchar a la persona, ¿sí? Entonces, de tratar lo posible de poder estar en el lugar de esta persona, de poder comprenderlo. Alguien que está sufriendo crisis de ansiedad no se le puede decir, mira, salí de ahí, mira, si lee la palabra, así de brusco, ¿sí? Sino que realmente uno tiene que tener la paciencia para poder esperar al ritmo que el proceso vaya saliendo, ¿verdad? Entonces, ese es como que un tip para poder ayudar a las personas, saber escucharlas, saber tenerles paciencia y sobre todo, pues que la ansiedad no lo paralice a uno, sino que realmente uno se tenga que forzar a hacer esas actividades que regularmente uno hacía en su día a día y que eso al final de cuentas va a hacer que nuestra mente se pueda ordenar y que pueda pasar lo que mencionaba el versículo que nos platicabas, ¿verdad? Es como que son de las formas que yo he atacado, como les digo, yo soy muy activo, entonces me obligaba muchas veces a hacer actividades nuevamente, a salir a correr, a ir a la bicicleta y todo, aunque estuvieron en esa crisis, pero creo que al final de cuentas es eso, más que todo es saber escuchar a la persona, sí, tenerle la paciencia. Sí, qué interesante, Wichito. Ahora bien, yo creo fielmente, como tú decías, tocaste el tema de los temperamentos, y aunque a mí me fascinan los temperamentos y todo este rollo, tampoco no me gusta que a veces el temperamento te encuadra y te enmarca. Entonces la gente dice, pues yo soy depresivo porque así es mi temperamento. Y he logrado aprender a través de eso, porque si fuera solo por temperamentos, imagínate si yo soy sanguíneo, ahora qué alegre el sanguíneo, pues el sanguíneo no es confiable, pues el cuate dice llego y no llega. Dice a las 8 y llega a las 9, porque así es el sanguíneo. Pero ¿qué es el secreto para poder manejar el tema del temperamento? Es de que la palabra nos dice, yo voy a menguar para que Cristo crezca en mí. Entre menos mí hay y más Espíritu Santo, es donde nuestro temperamento va a ser moderado. Y otro punto importante que tú decías era entender también el tema generacional. Yo estoy claro que uno no va a pagar los platos rotos de tu abuelo, o sea, nuestro abuelo hizo algo malo y uno va a pagar los platos rotos, pero la palabra recuerda que también nos enseña que la maldad visitará a la tercera y a la cuarta generación desde la primera. Entonces yo lograba entender de que no es de que paguemos platos, pero sí pueden venir patrones, pueden venir modelos que uno los va a trasladar. Cosa de nosotros es si lo recibimos o no. O sea, yo te diría, amigo todoterreno, tú me dices, ¿dónde? Mi papá era depresivo, mi abuelo era depresivo, pues que se arreglen con el Señor ellos, y si ya están allá, pues se acomodarán. Pero nosotros vamos a romper toda línea generacional. Creemos en la guerra espiritual, creemos que el Señor nos puede hacer libres, pero también creemos que hay algo que ir poniendo, ¿verdad? Y ahora una pregunta así que le gusta mucho a Carlitos y la platicamos antes de hacerla, es: si pudieras hablarle a Luis cuando tenía 10 años, ¿qué le dirías? Déjale una carta ahí. Bueno, híjole, ¿qué le puedo decir a Luis de 10 años? De que no esté afanado, de que no esté preocupado, de que Dios tiene mayores planes de aún aquellos que en tu mente esté pasando. Dios tiene un mayor plan que ese. Y que vamos a pasar dificultades y que sobre todo esas dificultades te van a hacer crecer y ser una mejor persona. Eso es lo que le diría. Amén. Y eso me recuerda de que realmente, por eso les digo, en las crisis de ansiedad que yo he vivido, por ejemplo, también ahora les puedo decir gracias Señor y le puedo decir gracias a Dios, en serio, porque yo he vivido esas crisis. Y entonces, yo no sé si ustedes recuerdan aquella palabra donde dice de que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Y entonces yo le digo, en el momento de la crisis, el tiempo se paraliza. Piensa de que uno nunca va a acabar, nunca se va a terminar, nunca vamos a pasar de esta prueba. Pero más sin embargo, todo esto me ha enseñado de que gracias a Dios, las experiencias que he tenido con la ansiedad
hoy en día yo puedo venir y poder apoyar y poder escuchar a una persona que esté pasando por esa crisis. Y la verdad es de que también la invitación es que si usted, amigo todoterreno, está pasando por un momento de estos, no se preocupe, no dude en poder contactarnos a través de las redes sociales y será un gusto seguro, ya sea yo o ustedes, poder apoyarnos. Qué bonito, muchas gracias. Realmente creo que hemos crecido mucho. Definitivamente vamos a tener que hacer otro programa. Yo creo que nos quedamos en la parte 1. Hay mucho que tratar y amigo todoterreno, te invitamos a escribirnos. Cuéntanos si has tenido alguna experiencia. También que sepas que no estás solo. De mi parte, yo te regalo nuevamente mi versículo en Isaías. Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Gracias por este tiempo, Huicho, gracias por haber abierto tu corazón. Sabemos que parte de tu propósito de haber estado con nosotros hoy es entender que el Señor te ha mandado a ayudar. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia damos. Y es lo que pasa con todos nosotros. O sea, hasta lo malo, ¿no? Sí, todo, y recuerden, todo. Yo creo que nosotros, los que estamos acá, somos producto de eso, ¿verdad? El que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿verdad? Sí, entonces, gracias por este tiempo, amigo todoterreno. Muchas gracias. Eduardo, ¿nos despides? Pues recordemos que no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros creamos que se pueda llegar a hacer, sino por lo que mora en nosotros. Hasta luego, amigos todoterrenos. Hasta pronto.